Muy bien, vamos a la palabra del Señor entonces. Y el tema para hoy es Jesús en casa. Jesús en casa. Vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar. ¿Qué es lo que no cesaban? De enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Quiero que usted lo vuelva a leer. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Gracias, Señor, te damos por este día tan hermoso que tú nos has dado, esta tarde preciosa en la que podemos tomarnos este tiempo, Señor, para compartir tu palabra, para meditar en tu palabra, para ser enseñados por tu palabra, porque tu palabra es la que opera la transformación, la restauración con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, quita toda distracción del ambiente, que podamos sumergirnos en este estudio hoy y que podamos aprender mucho de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pensemos algo antes de empezar. Si Jesús no está en casa, entonces falta la persona más importante de la casa, ¿verdad? Si Jesús no está en la casa, entonces la persona más importante de la casa está faltando. Y si la persona más importante no está en la casa, entonces hay un vacío en esa casa. En su estadía Jesús por esta tierra, la Biblia registra que visitó al menos 12 casas, ¿verdad? Él visitó al menos, que están registrados en la Biblia, supuestamente visitó más, pero que tenemos registro bíblico, él visitó al menos 12 casas. Y en sus visitas, él comió con los pecadores, él sanó a los enfermos, él habló con los despreciados, amó a los rechazados. En sus visitas, él hizo milagros. Y sobre todo, nos enseñó a amar al prójimo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Él nos dejó el ejemplo de su amor, no solo como un sentimiento, sino como el amor puesto en acción. Entonces, esta noche yo quiero que nos unamos a hacer un recorrido, por lo menos vamos a ir a 5 casas. Vamos a seguir a Jesús, ¿verdad? Vamos a seguir a Jesús esta noche y nos vamos a unir a las casas que Él va a visitar, ¿les parece? Y vamos a ver qué es lo que pasa en cada casa. Y vamos a aprender qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en cada casa. Entonces, vamos a continuación a hacer la primer visita. Y esa primera visita nosotros la hallamos en Juan, capítulo 2. Juan 2. En el versículo 1. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta casa. Dice 2 del 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok, ya está la mamá, ya está Jesús, ya están sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestro de sala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Es decir, que andaban todos en la boda. Andaba toda la familia en la boda. Qué interesante. ¿Y qué es lo que faltaba? Porque el vino es sinónimo de alegría. El vino es sinónimo de gozo. Al terminarse el vino, ¿qué pasaba? La fiesta se deshacía. Ya no hay vino. Entonces, cuando él hace ese milagro de convertir el agua en vino, él podría convertir el agua en gasolina, en diésel. Él puede convertir lo que sea. De hecho, hay testimonios por ahí bien interesantes cuando ha convertido el agua en otras cosas. Entonces, vemos, hermanos, que en esa casa se necesitaba que siguiera la fiesta, que sirviera la alegría. Dice que la familia de Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta de boda. Sin embargo, durante la fiesta, el vino se acabó, y eso significa que la fiesta también estaba por terminar. Entonces Jesús realiza el primer milagro. Miren qué interesante. A mí me llama mucho la atención lo que la mamá dice: hijo, se les terminó el vino. O sea, yo me imagino que en el interior de la familia ya Jesús había hecho que abundara el aceite, que abundara la harina. ¿Me entienden? Que se pusiera bueno el banquete, porque ¿de dónde sacaba la mamá que el hijo podía hacer eso? Me imagino que ya lo había hecho en su casa, ¿verdad? Y vemos que Jesús no quiere entrar al escenario público todavía y que la gente quede admirada de lo que pasó. Sin embargo, le dice: ¿qué tienes conmigo todavía? Todavía no se me ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De empezar el ministerio. Sin embargo, pareciera que Jesús aquí se ve forzado a anticipar este ministerio y hace su primer milagro. Entonces, Jesús realiza aquí su primer milagro y él determina que las aguas se transformen en el mejor vino que haya sido probado. El vino representa alegría, el gozo, la plenitud. Siendo así, Jesús restauró todo en aquella casa. Trajo la alegría a aquella casa, trajo el gozo a aquella casa. Entonces, esto nos da a nosotros para preguntarnos en nuestra casa: ¿qué es lo que hay? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo? ¿Hay comprensión? ¿O hay amargura? ¿O hay gritos? ¿O hay peleas? ¿Qué es lo que hay en nuestra casa? Porque Jesús quiere llegar a nuestra casa y también participar en algo tan bonito de poner alegría en nosotros. Que todos estemos alegres, ¿verdad? Que estemos alegres. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aún en medio de las adversidades. Podemos tener alegría. ¿Hay alegría en su casa, hermano? ¿Están seguros? Yo los voy a visitar para ver si hay alegría en su casa. Pero qué bueno que tengamos alegría en nuestra casa, ¿verdad? Jesús le encanta que haya alegría en los hogares. Vamos a visitar la segunda casa. ¿Van conmigo?
vamos a visitar la casa de Pedro, Lucas 4:38. Yo creo que ya de Lucas no nos vamos a mover mucho, vamos a estar ahí por Lucas viendo otras casas. 4:38, vamos a visitar hoy, vamos a ir a la casa del discípulo Pedro. ¿Y qué es lo que pasa ahí en la casa de Pedro? Vamos a ver. Dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Mire que todavía no es Pedro, ¿verdad? Porque todavía no le ha cambiado el nombre el Señor. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Yo creo que Pedro sí quería a la suegra, ¿sí? No como algunos de ustedes que no la quieren, ¿verdad? Como aquel que le dice, ¿cómo se dice suegra en árabe? Aléjala, le dice. Pero Pedro no quería alejar a la suegra, quería que se sanara la suegra, amén. ¿Verdad? Yo no soy bueno para contar chistes, hermano. Pero después se ríen, ¿verdad? Entonces, como que se van con el chiste pensando y en el medio del camino, cuando llegan a la casa, ya se ríen un poco. Entonces, vea, hermano, que qué maravilloso lo que aprendemos aquí. Jesús visita aquella casa, ¿verdad? Y le sirven. Jesús está interesado en bendecir a la familia de aquellos que le sirven, porque Pedro ya era discípulo, ya andaba con Jesús. Y hay una ventaja grande aquí y que nos debemos de llamar la atención. Jesús está interesado en bendecir a aquellos que le sirven. Por eso él tuvo la confianza de decir, Jesús, mira, en mi casa hay un problema. Mi suegra está con dengue. Yo no sé si era dengue o qué era. Pero dice que tenía una gran fiebre. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Reprende a la fiebre. Nosotros también podemos hacer eso, amén. O sea, en este tiempo de que cuánta cosa, ¿verdad? Que los hospitales ahorita están poniendo 2 en una cama porque están saturados de tanto dengue. Esas son las noticias que escuchamos. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que poner en práctica nuestra fe y reprender esa fiebre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Porque sí se puede obrar milagros. Jesús está interesado en bendecir esa familia y realizar un gran milagro. Y de hecho, dice que la suegra se levantó e inmediatamente le servía. Qué bueno, ¿no? Vámonos a la tercera casa. La casa que vamos a visitar hoy es una casa en Capernaum, que no nos dice quién es el anfitrión, pero está ahí cerquita, en Lucas 5:17. Entonces, antes de pasar a esta otra casa, recuerde, hermano, que Dios es nuestro sanador. Que por su llaga nosotros hemos sido sanados. ¿Cuántos lo creen? Pero realmente que pueden orar por un enfermo, que pueden orar por sus hijos, que pueden orar por su salud y creer que Dios lo va a sanar. Y de hecho, Él lo hace. Yo les cuento el testimonio de que hace poco, aquí está hermana Ladina, que es testiga, mi mamá estuvo completamente grave. Tenía las piernas así porque tenía retención de líquidos y hasta le brillaban de agua las piernas, ¿verdad? Y ya tenía agua en los pulmones y todo eso. Y como su pastor es tan lleno de fe, hermano, nos fuimos al cementerio a comprar un lote ya porque, ¿me entiende? Ese es el pastor que ustedes tienen, ¿va? Me fui para el cementerio a comprar un lote con mi hermano, porque mi mami, 84 años, esta viejita cualquier ratito patina, ¿verdad? Y ya tenemos que estar listos. Porque bueno, ella es cristiana, hermano. Uno sabe que va a un mejor lugar. Esa es la confianza de uno cuando las personas conocen a Jesús. Uno no está tan preocupado ahí.
que todos nos vamos a ir, ¿verdad? En cualquier momento nos vamos. Y entonces, ¿y qué pasó, hermano? Nos quedamos con el lote comprado porque la viejita ahí está. Ya sus piernitas bien sequitas y ya su corazón y todo está bien estable. La señora ya se levanta, no podía ir ni al baño y ahora ella solita va al baño. Ella solita se levanta y va a que le sirvan la comida. Qué tremendo. Eso es cuando Jesús está en la casa, hermano. Porque recién yo fui a visitar a otra señora con la mitad de los problemas que mi mami tenía y ya se murió. Vale que logré que hiciera la oración de fe ahí en ese momento, ella se reconciliara y todo, pero con la mitad de los problemas de mi mami ya está fuera del planeta. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, la muerte no decide. Satanás no puede decidir. Tus enemigos tampoco pueden decidir. El único que decide con un hijo de Dios es Dios. Amén. Y Él, es hasta que Él dice, hermano. No hay nada que vendrán miles de mil a tu diestra, mas a ti no llegará. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. A veces pareciera que ya se llegó el día. A veces parece que el problema ya no tiene solución. Sin embargo, vemos un Dios poderoso haciendo los milagros todavía. Eso es maravilloso. A mí me encanta eso, ¿verdad? Porque sé que no estoy solo en medio de las tribulaciones. Vea qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ya sabe, hermano, cuando usted esté grave o tenga un pariente grave, le voy a decir, vaya a comprar el terrenito, hermano. No, mejor broma. Vamos a orar, hermano. Son bromas. Entonces, porque si Él no quiere ¿verdad? Que muramos, no vamos. Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos está mi tiempo. Ahí imagínense. O sea, su tiempo está en las manos de ¿quién? Eso es maravilloso, hermano. Es hasta que Él diga, ¿verdad? Hasta que el año que él ponga, hasta ahí, nada más. Vamos a la cuarta casa. Vamos a ver en una casa que hay arrepentimiento y es la casa de Leví. Ahí nomasito, en Lucas 5:29. Ahí donde estamos, vamos a otra casa y nos estamos moviendo. ¿Ya se cansaron de caminar de casa en casa? No. Entonces dice, Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, oiga bien cómo identifican las personas. Quiero que vean esto, ¿verdad? Hubiera dicho, había mucha gente y estaba abarrotado todo. No, hace una diferencia. Mire, dice el versículo 29, Leví hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Publicanos eran aquellos que se dedicaban a cobrar impuestos. Le caían mal a todo el mundo. Eran odiados porque estos publicanos le cobraban impuestos para mandarlos a Roma, el país que los tenía subyugados a ellos. ¿Usted sí puede imaginar un publicano? Nadie lo quería. Es como que aquí Nicaragua invadiera Honduras, ¿verdad? Y entonces todo el mundo paga impuestos y los que se prestan para cobrar esos impuestos y los mandan para Nicaragua. Un ejemplo, ¿verdad? Eso, hermano, esa gente caía mal, ¿verdad? Los publicanos. Entonces ahí tenemos a los publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, el versículo 30, es esos hermanos que solo andan buscando los defectos. ¿Me entienden? Los escribas y los fariseos son esa gente que solo anda buscando los defectos en el pastor, los defectos en la iglesia, los defectos en los líderes, los defectos, gente que busca defectos en la familia, gente que anda buscando. Eso era lo que ellos hacían.
Y ahí los defectos de quién estaban buscando, a ver si le hallaban. De Jesús, para acusarle, para hablar. Ellos no iban ahí con la expectativa de que Dios iba a hacer un milagro y que ellos iban a ser testigos y que ellos iban a aprender de las enseñanzas de Jesús. Ellos no. A ellos los movía la curiosidad para ver si Jesús planchaba en algo y criticarlo. Hermano, y de esa gente siempre hay. ¿Me entiende? Si en los tiempos de Jesús había, hermano, siempre vamos a tener. Usted no se sorprenda porque de repente va a escuchar a alguien ahí hablando de los defectos de alguien, porque siempre es ahí. Porque es tan fácil mirar los defectos del otro, pero es difícil mirar los defectos de uno. Es como el mal aliento. Todo el mundo se lo siente menos el que lo anda. ¿Me entiende? Es igualito. Entonces, así es esto. Entonces dice que Leví le hizo gran banquete en su casa, era buen anfitrión, ¿verdad? Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Oiga bien, ¿cuál era el problema de ellos? Ellos querían que Jesús se apartara a comer con ellos, pero que no comiera con los pecadores ni con los otros. Entonces Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que Jesús, Él decidía estar en medio de la multitud de publicanos y pecadores, porque Él le dice a los fariseos, ¿verdad?, a los escribas, yo no vine a llamar alentados, sino enfermos. ¿Qué le quiero enseñarle con esto? Que cuando usted caiga en un pecado, en una debilidad, levántese, hermano. Levántese, que Él quiere tratar con usted. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces uno le falla al Señor y viene Satanás con aquel montón de culpabilidad sobre uno y uno no quiere ni orar porque le da pena, uno no quiere asistir a la iglesia, uno cae en desánimo y el único que está ganando con esa actitud suya es Satanás. Dígale, Señor, yo sé que fallé, yo sé que planché, yo sé que no hubiera hecho esto, Señor, yo lo reconozco, por favor perdóname, pero yo quiero mi comunión contigo, no puedo estar separado de ti, amén. Eso es importante. Entonces aquí Jesús fue invitado a comer a la casa de Leví, un publicano, cobrador de impuestos, pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar a Leví por lo que hacía, por su pasado, y cuestionaron a Jesús por visitarlo y comer ahí. Es decir, que la gente religiosa como ellos está hablando, usted no sabe lo que era esa persona. Y así va la iglesia. No sabe lo que hacía esa persona. ¡Qué barbaridad! Y hasta el hermano José canta, ya lo pasado, no me interesa. ¿Verdad que bien se sabe en el himno? ¿Verdad que sí se lo sabe? Entonces, hasta él cantó eso. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, ¿qué dice el versículo? Nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. El Señor nos da la oportunidad de volver a nacer y olvidar todo nuestro pasado. ¿Verdad que es una alegría eso, hermano? Dice que no se vuelve a acordar de nuestras iniquidades, sino que los echa a lo profundo de la mar y ya no se vuelve a acordar. Qué maravilloso. Yo realmente le agradezco al Señor eso, ¿verdad? Entonces, Él estaba ahí llamando al arrepentimiento. Es lo que miramos. Jesús llevó el arrepentimiento y el perdón a aquella casa y permite que Él entre en la tuya y también perdone todo el pasado marcado por maldiciones, por argumentos, porque Él lo puede hacer
Él puede cambiar. Mi abuelo era bolo, mi papá es bolo, yo voy a ser bolo. No, usted puede cortar eso. ¿Me entiende? Puede cortar eso. Hay gente que dice, mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, yo también voy a morir de cáncer. Usted puede cortar eso. Viniendo a Jesús, eso se llama el rompimiento de cadenas de maldición sobre nuestra familia. Dice, la mamá murió de diabetes y a ella ya tiene diabetes. Y allí no, a veces no funciona, sino que el mal hábito de la mamá se lo heredó a la hija. ¿Me entiende? Entonces, no tanto se vuelve un asunto espiritual, sino un mal modo de alimentarnos, por ejemplo, ¿verdad? Mucha Coca-Cola, mucho dulce. Entonces, venimos trayendo el problema. Entonces, vea que a veces no es solo cuestiones de maldiciones generacionales, sino que a veces son malas conductas, malos procedimientos en nosotros. Pero sí hay de los dos. Sí hay de los dos. ¿Me entiende? Hay maldiciones generacionales que vienen de... Por ejemplo, hay gente que lo que pasa es que tiene un corazón duro. El abuelo nunca le dio entrada a Jesús, el papá tampoco, viene el otro, no quiere saber nada. Toda la generación, de generación, derechito para la condenación, ¿verdad? Porque nadie se atrevió a hacer un cambio en su generación, a decir esto hasta aquí, de aquí para adelante no, porque voy a buscar de Dios, porque voy a buscar a Jesús. Entonces, cuando invita a Jesús usted a entrar a su casa, su corazón es transformado y puede derramar incluso sus lágrimas, ¿verdad? Delante del Señor. ¿A qué casa vamos? A la número 5. Esa está en Lucas 7. Lucas 7. Vamos para la casa. La número 5. 7:36. Para los que me están siguiendo ahí con la Biblia. Si usted no tiene Biblia, búsquese un cristiano por ahí para que la lea. Dice así la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Miren, ustedes saben lo que son los fariseos ya, ¿verdad? Vea quién lo invita ahora. Ustedes saben que ellos han andado en las otras casas solo observando para criticar. Bueno, ahora uno de ellos lo invita. Vea. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, porque como él leó el pensamiento de este fariseo, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y volviendo a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer
entró a tu casa, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, porque era una costumbre, ¿verdad?, que debía haber agua en la puerta para lavar los pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjaguado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabello con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quiero recalcar algo aquí. Siempre que Jesús va a hacer algo, habla de perdonar pecados. Si usted puede ver, en todos los milagros que Jesús hizo, lo primero que Jesús les dice, no les dice es que yo te sano de tal cosa. No, tus pecados te son perdonados. Escúcheme bien acá. Porque para que se suceda un milagro, los pecados no deben estar estorbando el milagro. Y ustedes saben que la barrera que nos separa de Dios a nosotros se llama pecado. Entonces, el problema más grande que tiene un ser humano no es si hay un divorcio, no es si hay una quiebra bancaria y le quitan la casa, no es ninguna de esas cosas, es el pecado. Ese es el problema más grande que tiene un ser humano, el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Por eso nosotros tenemos que venir y confesar nuestros pecados y creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y entramos en una relación con Dios de padre a hijo, ¿verdad? Eso es importante porque entonces ya tenemos los derechos que tienen los hijos. Eso es bien importante. Por eso usted siempre va a ver, tus pecados te son perdonados, vete, ¿verdad? Y no peques más. Esa era la instrucción que Jesús daba. Entonces Jesús aquí lo que vio, hermano, es el amor de aquella mujer y le dijo delante de todos, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y entonces uno está más agradecido y le sirve al Señor cuando uno agradece el perdón que Él nos ha dado a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro factor para servir al Señor, para buscarle, para amarle? La gratitud es un buen combustible, ¿verdad? El agradecimiento. Yo le agradezco al Señor, dice uno. Me siento endeudado por lo que Él ha hecho y por eso yo le sirvo. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Entonces, cuando invitas a Jesús a entrar a tu casa, tu corazón es transformado y puedes derramar tus lágrimas, entregar tus cargas, tus luchas, tus temores a sus pies y recibir a cambio el perdón. Vamos con la última casa. Hay muchas casas que podíamos hablar esta noche, ¿verdad? Pero por el factor tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a irnos a Lucas capítulo 8, 41. Solo le da vuelta a la página, creo, y lo tenemos. Y es la casa de Jairo. ¿Qué pasa en la casa de Jairo? 8:41. Es para que vea qué es lo que puede pasar en su casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en su casa? Lucas 8:41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. ¿Dónde tenía que entrar? En su casa, ¿verdad? Estamos hablando de las visitas que Jesús hizo. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía,
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por cuanto había podido y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. ¿Se acuerdan que el primero que le dijo estaba enferma? Bueno, aquí llegó otro y le dice: no, ¿para qué? Ya estuvo, ya se murió. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan. ¿Y cuántos eran, hermano? ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? ¿Y por qué entra solo con 3? Bueno, eso es otro mensaje, hermano. Porque se imagina que hubiera entrado Judas. Solo voy a mencionar a Judas. Una sanidad costaría tanto, porque él agarraba el dinerito, las ofrendas, ¿va? Pero una resurrección ya es mucho más. ¿Me entiende? Entonces mejor lo dejó afuera al Señor. ¿Por qué va a entrar este aquí? Le va a querer cobrar por la resurrección. Por eso no entró Judas, pero entró siempre, hermano. Me imagino que Jesús entró con estos porque era lo que más oraban, los que más estaban cerca. Y entonces vea, ¿qué versículo iba, hermano? 51, ¿verdad? Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Porque cuando usted le dice a alguien: no le vayas a contar a nadie, ¿me entiende? Y Jesús como que sabía esa fórmula. Mira, te voy a contar algo, es un secreto, pero no se lo vas a decir a nadie. Hermano, ya todo el mundo lo supo, hermano. ¿Entiende? Vea qué interesante, hermano, qué lindo lo que pasa acá. Para todo ya no había esperanza, ¿verdad que sí? Hermano, ¿cuántas veces en nosotros no perdemos la esperanza y decimos: no, ya eso no tiene solución? Muchos le dijeron: ya está muerta, ¿para qué? Están molestando a Jesús. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, ahora sí, usted no está en Cristo, hermano, yo lo siento. Porque solamente la vida del que está en Cristo tiene vida eterna. Por eso dice San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo, ¿verdad? Para que Él también nos diese la vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Tremendo, ¿no? Entonces vea, hemos terminado, hermanos, el recorrido esta noche de todas estas casas. El 9:54 dice, mas él tomando de la mano, diciendo a la muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos que Jesús haga en nuestra casa? ¿Qué es lo que queremos nosotros que Jesús haga en nuestra vida? Él puede hacer todo. ¿Te dieron cuenta ahí? Sanó a la suegra de Pedro, resucitó a esta niña, ofreció salvación, perdonó los pecados, dio unción, etcétera, etcétera. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Él más dice, cuando ustedes oran, ya nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿Cómo no va a saber si Él nos puso un estómago, verdad? Necesitamos. Este cuerpo necesita abrigarse. Entonces, Él sabe de las cosas que nosotros necesitamos. Hace poco nosotros estábamos viendo con los hombres el tema de la oración, ¿verdad? Y ahí mencionábamos 5 cosas bien importantes para orar. Y decíamos que primeramente alabar a Dios. Su grandeza es inescrutable, ¿verdad? Alabarlo a Él. En segundo lugar, decíamos pedir perdón por nuestros pecados. Porque siempre en algo, en alguna actitud, alguna palabra, un acto, pecamos. Entonces le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. El tercero, ¿cuál era? Agradecimiento. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la fuerza. Gracias porque me provees. El cuarto era interceder por nuestra familia que no conoce a Cristo. Porque los tiempos cada día nos van marcando que ya todo se va a terminar, ¿verdad? Ahí tenemos las guerras, que son guerras proféticas, guerras bíblicas, que están ocurriendo ahorita en Israel. Ese, hermano, está apuntando para el final de los tiempos, porque Israel es el reloj profético de Dios. ¿Y la última cuál era? ¿No? ¿Ah? Ya pedir, ¿ok? ¿Qué cosas quiere? Dice, el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Pero imagínense que el pedir está en el número 5. Y a veces nosotros empezamos con el número 1, pedir. Estuvo muy interesante ahí ese estudio que estábamos viendo y ahí aprendemos todos de la palabra del Señor. Entonces vea, yo lo llevé a usted a 5 casas. Jesús entró a esas 5 casas. ¿Qué es lo que hace falta en su casa? ¿Qué es lo que hace falta? Él lo suple todo. Sí. Él lo suple todo. ¿Qué es lo que hace falta en su casa? ¿No hay alegría en su casa? ¿Hay ansiedad, preocupación? ¿Hay enfermedad en su casa? ¿Qué es lo que hay en su casa? Jesús puede cambiar las circunstancias. Jesús lo hizo ahí. ¿Vieron cómo cambió todo? Porque de repente usted dice, esta situación ya no, esto ya no va a cambiar. Claro que si las pone en las manos del Señor y decide creer, como dice Melvin, usted puede ver la gloria de Dios. Amén. Pongámonos de pie, pero yo quiero que usted le diga al Señor
esa gran necesidad que hay en su casa. Sí, no sé si tiene una o tiene varias. Cualquiera que sea, ¿sabe? Dios quiere verlo que sale de lo profundo de su corazón. A Él le gusta que nosotros le hablemos directamente con nuestras palabras y le hagamos saber nuestras necesidades y oremos con fe. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Hemos visto un recorrido que tú hiciste a 5 casas donde hubieron milagros, hubo vida, aún la misma muerte, Señor, tuvo que huir y dar vida. Señor, esto nos enseña que para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y que este poder de hacer maravillas, milagros, prodigios, sigue vigente hoy para tus hijos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cualquiera sea, Señor, la circunstancia, cualquiera sea, Señor, la necesidad, Padre, transforma la tristeza en gozo, la desesperanza, Señor, por fe, en el nombre de Jesús. Haz la obra, Señor, en cada corazón. Tu palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Señor, que podamos confiar, que podamos desarrollar fe para creer, Señor, que para ti no hay nada imposible y que esa necesidad en mi casa va a desaparecer. En el nombre de Jesús, ahora dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, por escuchar mi oración, por escuchar mi necesidad. Dígale, yo voy a testificar, yo voy a contar a otros las cosas que tú has hecho en mi casa, con los míos, las cosas que tú has hecho en mi vida. Señor, muchas gracias, porque hasta ahora tú has hecho cosas grandes en mi vida y continuarás obrando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Levante sus manos y dígale al Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.